Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de Zoom en la cual tenemos como invitado a Fernando Muñoz. Él nos va a estar exponiendo el tema el feedback como herramienta de cambio. Fernando nos acompaña desde España a estas altas horas de la madrugada allá, allá en España. En España son 8 horas más de diferencia en Costa Rica. Primeramente, antes de iniciar esta transmisión, quería a las personas que estuvieron ayer conectadas y que no pudieron ingresar, extenderles, reiterarles más bien las disculpas del caso. Ayer tuvimos unas complicaciones a nivel técnico que se salieron completamente de nuestro control. Entonces tocó hacer uso de la flexibilidad y pasar la retransmisión para el día de hoy. Así que gracias a Fernando por nuevamente estar acá presente y esperamos que ustedes puedan disfrutar de la transmisión, de este tema tan enriquecedor y de todo el conocimiento que nos va a compartir Fernando en esta tarde. Voy a iniciar la transmisión en Facebook, Fernando, en este momento, para que si gustas compartirla o verla y Claro. demás, entonces para que Bueno, sepas y pues ya te sí, aviso, te aviso que te doy el pase. Vamos muy a ver. bien. Gracias. Bueno, también dar las buenas tardes a todos los participantes, todos los asistentes. Y luego, pues también lo que ha dicho Emanuel, disculpas por lo del suceso de ayer. Fue un problema técnico y bueno, aquí hoy tenemos la posibilidad de poder reiniciar este ciclo, que va a ser muy interesante. Entonces, pues muchas Así es, gracias por la asistencia, ¿vale? Sí. así Dime. es. Ya en este momento estamos en vivo en Facebook. Sí, sí. Bienvenidos. Hoy les tenemos a Fernando Muñoz desde España con su tema el feedback como herramienta de cambio. A Fernando lo tuvimos el placer de compartir con él el año pasado en el Trainers Training en Portugal. Sí. Fuimos ahí, tuvimos la compañía, el placer de tenerlo como compañero en el proceso de mentoring. Y realmente es una persona que tiene muchísimo conocimiento. Algo que nos fascina de Fernando es que él tiene una facilidad y una agilidad para compartir ese conocimiento bastante bueno. Y en realidad él no se reserva absolutamente nada. Ahora lo van a ver ustedes aquí en el transcurso. Y un bonito contacto y va a ser la primera de muchas. Tenemos grandes ideas ahí que hemos venido conversando y demás, pero para no robar mucha pantalla y darle el pase a quien realmente ustedes quieren escuchar en esta tarde, Fernando, un placer tenerte y bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Emanuel. Buenas tardes a todos los asistentes. Y bueno, pues vamos a iniciar un ciclo hoy que creo que va a ser muy interesante y vamos a hacer que la gente participe. ¿No es así, Emanuel? Y que, bueno, pues vamos a proceder Así es, así cuando es. tú consideres. Dale. ¿Qué tal, Fernando, si iniciamos en esta tarde? Porque hay mucha gente que ha puesto atención en el título, ¿verdad? Sí, sí. Y ha visto que hemos hablado acerca del feedback, pero yo pienso que hay más de uno que se pregunta, ¿qué es esto del feedback? Porque el feedback lo conocemos ese término mucho en la parte de audiovisuales y demás, Sí. pero en el tema de lo que es como una herramienta de cambio, que es el título que le has puesto, realmente la gente creo que no sabe a qué te refieres con eso. Entonces, tal vez, ¿qué Eso. tal si iniciamos como, ¿qué es esto del feedback y esa herramienta de cambio? Me parece muy, muy interesante lo que acabas de hacer porque el concepto, vamos a simplificarlo, porque esta es una de las cuestiones que tratamos de hacer, es decir, que muchas veces lo complicado lo hagamos más sencillo. Y bueno, el concepto de feedback como tal vendría a ser lo que sería la traducción como retroalimentación, pero a mí me gusta más el concepto, en este caso, cuando hablamos de comunicación, retroinformación. Es decir, es la capacidad que tenemos, ¿vale? Para que nosotros demos, vamos a llamarlo, más que consejos o más, es decir, es ver desde nuestra observación
en qué aspectos una persona puede mejorar. Es decir, claro, por ejemplo, si yo tengo un compañero, vamos a suponer que estamos tú y yo reunidos y estamos ante una situación donde estamos desempeñando una actividad, pues yo, al finalizar esa actividad, ya veremos de qué manera se procede, ¿vale? Pues yo te diré, mira, Emanuel, he pensado desde si para ti es conveniente, me gustaría darte feedback, es decir, me gustaría darte esos aspectos de mejora para que tú en la próxima intervención o en un determinado momento tú consideres oportuno para que actives esos mecanismos que yo te he dado. Es decir, por ejemplo, si yo te digo, mira, has tenido una conversación muy cómoda, has tenido mucho rapport y desde mi percepción, no es como evaluación, sino desde mi percepción, he visto que deberías utilizar, por ejemplo, tonos de voz, movimientos, para que no sea tan monótono. Esto es un feedback. Es decir, a partir de ahí tú ya luego podrás decir, oye, Fernando, pues sí, esto que tú me acabas de decir está bien para mí, o a lo mejor no tiene sentido. Pero el feedback es de alguna forma, no es un proceso de evaluación, sino es desde mi observación ver en qué aspectos yo puedo, desde mi punto de vista, es para que tú mejores. ¿Vale? En claro. ningún momento es un motivo de menospreciar o decir que esto está mal. No, es decir, el que está bien o el que está mal, eso no es feedback. Feedback es decir, mira, he pensado que desde mi percepción esos tonos o he pensado que has estado haciendo demasiado diálogo interno, deberías evitar hacer esos diálogos internos, o has gesticulado mucho o has gesticulado poco, deberías de gesticular lo preciso para que la conversación vaya acorde con la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Es decir, este tipo de cuestiones que lo que hacen es ayudarnos a mejorar. Claro, claro, Esto es lo que sería completamente. más o menos el feedback. Nunca se trata de evaluar o decir esto está mal. No, es decir, voy a darte desde mi percepción qué aspectos de mejora deberías tener en cuenta. Excelente, ¿no? Buenísimo. Ahora, me estás hablando de cuando yo le quiero dar, por así decirlo, feedback a otra persona, Correcto. pero que eso sería la única manera en la que yo puedo dar ese feedback o yo pudiera darme de alguna forma un feedback a mí mismo, Fernando. Sí, señor. Muy buena observación. Vamos a ver, el feedback, siempre estamos acostumbrados a que yo te doy feedback, tú me das feedback. El feedback puede ser de una persona a varias, ¿vale? Podemos dar feedback a un grupo de personas, podemos dar feedback persona a persona, pero también podemos hacerlo de una manera que para mí es muy interesante y es muy, vamos a llamarlo, se aprende mucho y nos ayuda a veces a darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo con nosotros mismos y es darnos el autofeedback. Es decir, lo que tú muy bien acabas de decir, el autofeedback, esto vendría a ser, por decirlo de alguna forma, es desde el punto de vista de observador, nosotros mismos, desde un punto de vista de observador, es observarnos, vernos, escucharnos tal vez y decir, a ver, Fernando, ¿vale? Deberías mejorar en este punto, en lo que estamos hablando, pues por ejemplo, no hablar tan deprisa o modular los tonos o los espacios, utilizar anclas espaciales, movimientos, ¿eh? O a lo mejor decir, el estado, tu estado a lo mejor en esos momentos, por un determinado momento, hemos observado que algo me puede haber afectado y veo que en mi cambio sería conveniente observar que hubiera un aspecto de cambio de estado. Entonces, desde ese punto, yo me puedo dar el autofeedback, que es lo que también conocemos con el nombre de autocoaching, que es una muy buena forma también de poder utilizar este concepto y además está muy de moda y ser nosotros también coaches, nuestros propios coaches. ¿eh? Ujú, Entonces sí, claro, es una opción. buenísimo. Ahora, me llama la atención, Fernando, y tal Sí, vez más de alguien que nos está escuchando y nos está sí. viendo en este momento, piense, ¿con qué intención puedo yo
tener la idea de dar feedback a alguien o con Sí, qué señor. intención podría yo darme un autofeedback? Sí, sí. Muy bien. ¿Cuál es la idea de esto? Sí. Y fijaros, esto es muy importante y realmente a nivel empresarial es una herramienta que se está utilizando y es una herramienta de gestión. Y hoy en día, tal y como estamos también en esta situación, este tipo de técnica, herramienta, es muy importante utilizarla en cualquier ámbito de nuestra vida. Es decir, aparentemente parece que se utiliza más en el mundo de la empresa, pero tenemos entornos como por ejemplo en el entorno de pareja. Es decir, voy a darte feedback. Ahora veremos también qué forma o de qué manera se debe dar el feedback, porque también es muy importante. Entonces, el feedback lo podemos utilizar en cualquier área de nuestra vida, tanto profesional como a nivel de pareja, a nivel de relaciones con compañeros, en cualquier entorno. ¿Eh? Es una herramienta muy potente, muy poderosa y además recomiendo que se haga, porque realmente nos va a ayudar a mejorar. Siempre y cuando ahora tengamos en cuenta una serie de puntos, de elementos que nos van a ayudar para que hagamos este tipo de trabajo. Y para mí hay un aspecto muy importante. Es decir, siempre que hagamos este tipo de proceso de utilizar esta retroalimentación o retroinformación, es decir, siempre hay que hacerlo desde el respeto y desde el amor. Es decir, esto es como si dijéramos tener una relación íntima, ¿vale? Es decir, es con cariño, con amor y con mucho respeto. Claro, buenísimo. Así Tanto es. para el que lo da como para el que lo recibe. ¿Eh? Es decir, tenemos que tener en cuenta que de la misma manera que el que yo pueda ofrecerte feedback, esa misma manera de la forma como yo te voy a ofrecer feedback, también me va a afectar a mí. ¿Vale? Es decir, nos alimentamos. De alguna manera esto es un formato de alimentación que repercute a la persona tanto que la emite como la que recibe dijéramos, esa retroinformación, dijéramos, esos aspectos de mejora. ¿Sí? Claro. Ahora, Fernando, Sí. eh, ¿qué es lo que tú consideras como profesional que es la manera más correcta o el medio más inteligente para poder llegar y entregar un feedback a alguien, digamos? Sí, señor. Hablemos primero del feedback que yo le voy a dar a una persona o a Sí, otras personas. sí. Vamos a Luego, suponer que luego tal vez podemos hablar del autofeedback un poquito más. sí, por supuesto. Vamos a suponer que yo voy a dar feedback a un compañero de trabajo o a mi pareja o a un compañero de un amigo. Lo primero que de entrada es importante, la base fundamental, es todo lo que vayamos a hacer, es hacerlo con amor y con cariño. Es decir, yo no pretendo para nada, esta tiene que ser la intención, es ofenderte. Es simplemente desde mi observación. Y no está ni bien ni mal. Simplemente es lo que yo he observado y si lo que yo he observado te va a servir para que tú puedas mejorar, acéptalo. Entonces, para hacer esto, lo primero que hay que hacerlo, como es algo íntimo, es primero pedir permiso a la persona y decirle, por ejemplo, oye Manuel, me gustaría hablar contigo. ¿Tienes un momento en el día o cuando tú consideres oportuno? Porque a lo mejor y vamos a utilizar estos conceptos para que la gente nos vaya entendiendo también, tenemos que calibrar, tenemos que observar a nuestro interlocutor si realmente en esos momentos la persona está receptiva para recibir, y perdón por la redundancia, recibir esa información que yo le voy a ofrecer. Entonces decirle, Emanuel, ¿tienes algún inconveniente en que nos podamos reunir? Y tú puedes decirle, mira, Fernando, hoy no va a ser posible, salvo que sea algo urgente, pero yo preferiría mañana hablar contigo. Entonces, vamos a buscar primero el lugar y el momento adecuado. Eso es muy importante. Y luego hay otra cuestión. Muchas veces no nos damos cuenta y la importancia que tiene al ser un aspecto importante que es una relación muy personal. Hay veces que tú puedes dar feedback
de uno a varios, es decir, a un equipo en general, pero cuando es a alguien concreto, es decir, mira, Emanuel, he visto que desde mi percepción deberías, por ejemplo, utilizar más, por ejemplo, los rotafolios para hacer las exposiciones. Por ejemplo. Entonces, es un aspecto personal, es decir, no tiene por qué enterarse nadie más de esta situación. Es decir, yo busco un lugar, un tiempo, un espacio, y yo voy a decirte lo que yo pienso desde mi punto de vista para que tú mejores, y lo voy a hacer de forma donde voy a guardar ese formato de intimidad, ¿vale? Claro, Donde vamos a estar tú y yo. Y a nadie le importa si yo te he dicho que tienes que utilizar más el rotafolio o no tienes que utilizar más el rotafolio o tienes que poner más colores o menos colores. Es decir, es una percepción y es una cuestión nuestra personal desde mi percepción y a nadie le tiene que interesar, salvo que sea una cuestión que se refiera al grupo, ¿no? Por ejemplo, yo, por ejemplo, puedo dar feedback al grupo y puedo decir, bueno, señores, lo que vamos a hacer a partir de mañana es, en vez de venir a las 8 de la mañana, porque todo el mundo llega tarde al trabajo, pues llegaremos a las 7:30 de la mañana, para que todo el mundo llegue. Es decir, cuando es genérico, sí se puede poner de alguna forma, o se puede exponer y se debe de exponer de esta manera, siempre con el respeto, con el amor, y cuando es a una persona en concreto, es decir, es separarla del grupo, buscar el momento adecuado, el sitio adecuado y decirle lo que tienes que decirle, pero cuidado, decirle lo que tienes que decirle. No hay que decirle y más cosas y sacar trapos sucios. Es decir, ahora que estoy aquí contigo, decir, bueno, tienes que utilizar esto, pero mira, como la semana pasada hiciste aquello, que no sé qué, no sé cuántos, y el año pasado cuando tú ibas, no, por favor, el feedback, cuando es feedback para ese tipo de cosas, es decir, es ser muy preciso, muy específico. Muy preciso. Es decir, esto. eso, completamente de acuerdo, Fernando. Ahora, me llama mucho la atención que estás usando un término Sí, o más una frase y es desde mi percepción. sí, señor. ¿Es, es algo que has adquirido vos como estrategia para poder aterrizar el feedback o es una frase que usas como para que la persona no se sienta aludida? O sea, ¿qué es eso? ¿Por qué utilizas tanto ese término o esa frase Sí, de desde mi desde mi percepción? percepción, claro. Porque desde mi percepción es lo que yo estoy viendo, escuchando, sintiendo. Es decir, yo a través de mis sentidos, porque, claro, hay gente que dice, no, es que yo te veo y te escucho, no, pero es que tenemos que estar abiertos, ¿vale? Tenemos esos 5 sentidos tan maravillosos que nos permite agilizarlos y perfeccionarlos. Entonces, a través de nuestros sentidos, yo voy a percibir lo que yo estoy percibiendo y es mi percepción, o sea, es mi realidad, no es la realidad de los demás. Por lo tanto, por eso digo, desde mi percepción, yo estoy observando esto, A, B, C. Entonces, por eso me gusta ser un poco más específico y no decir lo que pueden pensar los demás, porque yo no sé lo que piensan los demás, o lo que ven los demás, o lo que escuchan, o lo que sienten. Yo lo hago a través, desde mis filtros de receptores. Y entonces, por Claro, eso me gusta especificar desde mi percepción, porque es mío, es mi opinión, es lo que yo veo, lo que yo observo, lo que yo percibo, no lo que los demás. Porque lo que yo puedo percibir no lo van a percibir a lo mejor los demás. claro, ¿Eh? correcto. Por eso es Listo. matizo, especifico. Me parece muy acertada y creo que es una estrategia bastante útil el hecho de poder utilizar esta frase desde mi Sí, percepción. Creo que te mantiene como en eso que acabas de decir vos, de que la persona entienda que no es algo generalizado, que claro. no es una crítica, No, que no es un comentario que venga desde los otros o de los demás, sí, sino sí, que es algo muy mío, como decís tú, que desde mis filtros, desde mi punto de vista, para que lo compartas con la otra persona, ¿verdad? exactamente. Ahora, el feedback, Fernando, ¿vos crees que se da por darlo? ¿El feedback se pide?
el feedback se debería de dar? ¿O qué opinas tú sobre sobre la Sí, manera en sí. la que tenemos que abordar a los demás con el tema de feedback? Muy bien, muy buena pregunta. Y te voy a decir una cosa. Fíjate, por mi experiencia en el mundo de empresa, hay ciclos eh, que entre los mismos ejecutivos y los mismos distintos niveles lógicos de escalones dentro de la empresa, esto lo hacen ya como un trabajo habitual, es decir, entre ellos se dan feedback. Entonces, temporalmente deciden hacer una jornada donde entre ellos se dan un feedback de en qué aspectos mejora, ¿vale? No en lo que está mal, sino en los aspectos de mejora. Y también lo que hacen bien, porque las cosas no solamente son mejora, es decir, y ahora podemos ver también otros formatos de cómo se hace el feedback. Pero, es decir, es qué es lo que haces muy bien o qué es lo que haces bien y qué aspectos de mejora, no qué haces mal. Porque realmente la palabra mal, bien es una etiqueta que estamos acostumbrados y que realmente para mí, a modo de mejorar y como modo de aprendizaje, pienso que es mejor utilizar el concepto mejorar. ¿Vale? Siempre podemos mejorar. Claro, Entonces, se puede hacer a través de ciclos donde quedamos y decimos, temporalmente vamos a hacer un proceso de feedback, ¿vale? Hay gente que también te dice, por ejemplo, mira, Emanuel, cuando terminemos luego la sesión que hemos tenido de esta tarde, dame feedback de qué te ha parecido sobre la exposición que te he hecho de este tema. O viceversa. Yo te puedo decir, Emanuel, mira, cuando terminemos, me gustaría hablar contigo para darte feedback. Y tú me puedes decir, oye, mira, Fernando, resulta que hoy no va a ser el momento más adecuado, mejor mañana. Ah, pues perfecto. Y entonces mañana te puedo dar feedback, o cuando tú lo consideres oportuno. Es decir, podemos solicitarlo. Podemos también decir, temporalmente vamos a hacer también unas sesiones de feedback. O también sucede casos cuando tú estás mentorizando, que tú estás con un trabajador, que le estás enseñando a utilizar unos determinados procesos dentro de la empresa, y entonces hay un momento que puede ser más o menos crítico y decirle, mira, si utilizas esta herramienta de esta manera, te puedes cortar la mano. Entonces, utilízala de esta otra forma. Es decir, yo te estoy dando una retroalimentación para en esos momentos para evitar un riesgo o para que en esos momentos que vas a hacer una tarea específica la hagas con mejores resultados. ¿Sí? claro. Es Bueno, decir, hay este tipo de formato. Y aparentemente, cuando la gente no estamos o no están acostumbradas a trabajar con esta herramienta, parece que suele ser un poco como que la gente lo rechaza, ¿vale? Porque a nadie le gusta que le digan en qué tienes que mejorar y tal, y esto como que parece que, ya estamos otra vez diciendo lo que tengo que hacer. Pero si realmente se hace con ese tipo de cariño, con ese tipo de formato, que es decir, yo te voy a, desde mi percepción, lo que observo, deberías mejorar en esto, sin evaluar, cuando realmente estás acostumbrado a recibir esa información y tú a ofrecer también esa información, se hace como si dijéramos, vamos a llamarlo como un proceso normal, es decir, no tiene ningún tipo vamos a llamarlo, ¿qué me va a querer decir? ¿No? Ya estamos otra vez con los procesos de feedback. No, realmente si se lleva de forma proceso con estos elementos mínimos que hemos comentado, que ya podríamos hablar luego un poco más, pero hablando de esta manera, se hace de una manera que es agradable y la gente la gente lo quiere. ¿Vale? A mí me gusta que me den feedback. Me gusta que me diga, mira, pienso que debes mejorar en esto. Digo, pues muchas gracias. de hecho, nosotros en lo personal y en lo profesional utilizamos muchísimo esta herramienta desde que la conocimos. El feedback creo que nos ha hecho mejorar en muchos Por supuesto. aspectos. La persona que logre tener una apertura de poder recibir y dar feedback de alguna manera, creo que podría tener una apertura, una gran oportunidad de cambio y de mejora. Y creo que el nombre le quedó como anillo al dedo,
el hecho de ponerle feedback como herramienta de cambio, ¿verdad? Sí, señor. Porque precisamente esa es la intención que buscamos con el hecho de nosotros pedir feedback, ¿verdad? Porque Exactamente. es algo en lo que nosotros tenemos que empezar y llegar y decir, ok, si yo quiero mejorar, está bien, voy a ver las cosas desde mi punto de vista, desde mi percepción, Sí, pero qué tal si nos damos la oportunidad de poder pedir puntos de vista sí, diferentes señor. como feedback y como oportunidades de cambio, ¿verdad, Fernando? Y luego lo que tú Ahora, decías también, y darnos también autofeedback. Es decir, yo correcto. desde mi percepción, desde el punto de vista de observador, decirme, oye, cómo he hecho yo mi proceso? ¿Sí? Ahora, antes de entrar ahí en el autofeedback, mencionaste algo que creo que es importante rescatar y es visualizar cuando nosotros vamos a dar feedback o cuando vamos a solicitarlo, el estado de la persona, Sí, señor. ¿verdad? Sí, señor. Es muy Entonces, importante. Es ¿qué muy importante. tal si nos das algún ejemplo un poco más concreto como para que la gente entienda a qué te refieres tú con analizar, con calibrar, con observar ese estado óptimo de la persona para recibir y para dar feedback? Estupendo. Es una muy buena observación. Y bueno, vamos a ver, vamos a decirlo de alguna manera, como persona que voy a dar feedback a otro compañero, por ejemplo, te voy a dar feedback, hay una cuestión que es muy importante. Tú ya me has dado tu permiso para que tengamos ese feedback y también más, hemos quedado en un lugar determinado donde vamos a tener vamos a llamarlo, ese proceso y ese intercambio de información y además de una forma que es íntima, porque es nuestra, ¿vale? Y vamos a hacerlo con amor. Entonces yo, como la persona que te voy a dar este feedback, lo primero que tengo que hacer es, yo primero, saber si estoy preparado o tengo, vamos a llamarlo, estoy en un estado óptimo para poder darte feedback. Porque si yo no estoy preparado y no tengo mi estado óptimo para darte feedback, pues mal feedback te voy a dar. Entonces, para esto es muy importante lo que recordaremos en la cadena de la excelencia. Es decir, si mi estado no es óptimo, pues simplemente con la respiración, cambiando la respiración, ya cambia mi fisiología y si cambia mi fisiología, cambia mi estado y entonces estoy en un estado de alto rendimiento. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es cuál es mi estado y a partir de cuál es mi estado, que ya está en un estado óptimo, yo voy a hacer primero esa sintonía, lo que llamamos rapport, sintonizar con la persona receptora de ese mensaje y voy a estar calibrando. Calibrando es, no estar en concepto, es observar, ¿vale? Desde la persona, vamos a decirlo de alguna manera, desde la cabeza hasta los pies, ¿vale? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y no vamos a entrar ahora en conceptos, podríamos entrar mucho porque el tema de la calibración da para mucho, pero Buenísimo. sí, y esto sería otro tema que podríamos hablar en su determinado momento, pero es decir, es observar qué es lo que está sucediendo con el receptor. Y entonces yo, a través de esa sintonía, esa percepción de qué es lo que le está sucediendo al receptor o a los receptores o al cliente, lo que voy a hacer es, a partir de esos momentos, ver cómo está su estado. Porque si su estado no es el óptimo también, pues yo tendré que hacer algo distinto. Yo no voy a decir que vayamos a hacer cosas muy complejas, pero simplemente, de alguna manera, romper ese estado, por ejemplo, utilizando la respiración, o si tenemos unos niveles más óptimos donde podemos utilizar herramientas de PNL, pues podemos hacer juegos de coaching, por ejemplo, haciendo juegos de coaching o podemos hacer juegos de código nuevo de PNL, es decir, romper el estado de la persona para que tenga un estado óptimo, ¿no? Es decir, tenga un estado de alto rendimiento que llamamos. Y cuando ya la persona está en ese estado de alto rendimiento, es cuando nosotros vamos a ofrecerle ese feedback. Es decir, decirle, bueno, ya que ahora en estos momentos, por calibración, por observación, ves que el cliente o el receptor ya tiene esos niveles óptimos para poder recibir la información, entonces en esos momentos es cuando le ofrecemos esa información, esa retroalimentación o retroinformación
repito, siempre basándonos con el máximo respeto, máximo cariño y desde lo que es mi punto de percepción y menos del punto de evaluación. Lo has hecho mal. No, eso no es feedback. Esto no lo haces bien. No, eso no es feedback. Eso es, vamos a llamarlo de alguna forma, eso es tóxico. Eso no alimenta, eso no enseña. Lo que sí que Ahora, enseña es decir, mira, deberías utilizar esta herramienta con la mano tal para que no te puedas, es decir, estando especificando realmente el paso a paso para que esa persona pueda hacer uso de esa herramienta o de lo que vayamos, del feedback que vayamos a ofrecer. claro, claro, completamente de acuerdo. Ahora, creo que es algo importante y que a la gente le gustaría que nos orientaras un poquito más, Claro Fernando. que sí. Y, y es que creo que precisamente hay una línea muy delgada entre esa crítica y ese feedback, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, ¿qué herramientas, qué estrategias, qué manera es la que tú, desde tu percepción, crees que sea la más adecuada para que las personas, al estar en esa línea tan delgada entre la crítica y el feedback, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer nosotros para que la persona lo acepte como un feedback Sí, y no señor. como un... Bien, yo para mí, desde mi percepción, siempre he dicho, y por la experiencia, que ponte en el lugar, en los zapatos de la otra persona. Vamos aquí a utilizar, sí, el concepto de ponte en la segunda posición, es decir, ponte en el lugar de la otra persona. Es decir, ¿cómo te gustaría que a ti te dijeran lo que te tienen que decir? Es decir, esa retroinformación, ¿vale? Esto para mí es fundamental. Es decir, trata a la gente como tú quieres que te traten a ti. Luego también hay otro aspecto que no le damos importancia y para mí es muy importante, es decir, es darle también un poco de sentido de humor. Es decir, hay gente que por norma pues se ponen serios, tal. A ver, las cosas se pueden decir. Puede haber un poco de sentido de humor, es decir, no es que tiene por qué ser chistoso, no, pero es decir, es como yo, por ejemplo, es lo que yo digo y lo que quiero transmitir, es decir, buenos días con una sonrisa. Es decir, yo te puedo decir algo con una sonrisa. Es decir, mira, Emanuel, mira, he pensado que desde mi percepción he visto que deberías hacer X, Y Z. Y visto desde un punto de vista, o sea, y realizado desde un punto a lo mejor del sentido del humor, es decir, sin excederse, pero un poco de decir, que no sea algo tenso, ¿vale? Porque la tensión no es buena. Es decir, es hacerlo de forma incluso tomándonos un café o incluso tomándonos un jugo, no sé, en un lugar donde estás cómodo, para que realmente se establezca no el hecho de decir que yo te quiero decir que hagas esto, no, es decir, sino que sea un estado de aprendizaje, porque tan aprendizaje es, y repito, el que recibe como el que da. Si yo estoy preparado para dar feedback, la gente me lo va a aceptar muy bien y tú te vas a sentir cómodo porque realmente vas a decir, siempre desde la honestidad, siempre vas a decir lo que tú tienes que decir, como lo tienes que decir. Y esto Claro, es muy importante. Es decir, yo pienso que la cuestión básica es ponerse en el lugar de los demás. ¿Cómo te gustaría que te dieran a ti feedback? ¿Te gustaría que te chillaran? No. Pues entonces, ¿por qué chillas a los demás? eso. Ok, claro, Y eso, es haciéndolo con amor. Es decir, por eso para mí, cuando me dicen, bueno, ¿y qué técnica? Cuando utilizas una técnica y estás haciendo algo de PNL y tal, ¿qué haces lo primero que hago? Pues lo primero que hago es hacerlo con amor. Es decir, si yo voy a utilizar cualquier herramienta y voy a trabajar con personas, que es lo habitual, pues con las personas hay que trabajar con amor, con claro, respeto. claro, totalmente de Y a acuerdo. partir de ahí, y a partir de ahí, las cosas se van a trabajar mucho mejor. Mucho mejor. Estar Buenísimo. pendiente, ver a la persona, ver que su estado cambia. Bueno, pues si su estado cambia no pasa nada. Le sacas del estado. Vamos a hacer un juego, vamos a hacer un cambio, una respiración. Algo tan sencillo como es una respiración consciente. Vamos a cambiar la respiración. Y en el momento en que tú cambias la respiración, pues ya hay cambios en tu fisiología. Ya hay un cambio de estado. Y entonces es cuando ya puedes seguir
de alguna manera, pues seguir con el proceso de feedback. Que, repito, que no es un proceso como la gente piensa, no, es que es un proceso de castigo. No, hay que verlo que el feedback es un proceso de aprendizaje, no de castigo. Y si te han acostumbrado a que el feedback es un proceso de castigo, no lo aceptes. Yo no quiero que me castiguen. Yo quiero aprender. Yo quiero modificar. Yo quiero hacer las cosas de otra manera para ser mejor. Si tú no eres capaz de ofrecerme eso, no lo hagas. Esto es muy importante. Sí, es buenísimo. No, y me encanta la manera en la que lo dijiste, así es, porque como lo dije al inicio con la pregunta, ¿verdad? Hay una línea muy delgada que tenemos que cuidar, pero exactamente, cuando lo hacemos desde el amor y cuando lo hacemos poniéndonos en la posición de la otra persona, creo que vamos a otorgar un feedback o vamos a recibir un feedback muy adecuado. Muy rico, Ahora, muy rico. por ahí hay alguien que nos dice, Sí. eh, ¿qué pasa si no logré calibrar correctamente el estado? ¿Qué pasa si tal vez yo tenía el estado óptimo, pero yo calibré mal el estado de la otra persona y cuando di el feedback la cagué, o sea, la embarré? Bueno, No, sí. me empapelé, como decimos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Sí, O sea, lo embarraste, ¿no? ¿cómo Bueno, puedo a ver, hacer para sí. corregir esas? A ver, cierto que todos, por motivos que sea, pues podemos equivocarnos. Entonces, para mí, el hecho, vamos a suponer que si te estás dando cuenta en esos momentos, en el momento que estás haciendo feedback, estás dando el feedback, tienes la suficiente capacidad como para darte cuenta de que hay algo que no funciona, pues entonces hay que cambiar. Es decir, voy a cambiar el método. ¿Y cómo? Pues de entrada voy a romper el estado. Voy a romper el estado de la persona. Es decir, si yo te observo que tu estado no es el adecuado, veo que estás mirando hacia abajo, que a lo mejor te sientes incómodo, que estás moviéndote, pues entonces voy a decir, rompemos el estado. ¿De qué manera? Pues mira, vamos a ver, Emanuel, ¿tienes algún inconveniente en que nos pongamos de pie? Oye, mira, ¿qué te parece si hacemos esto? Puedes levantar, oye, ¿podrías cambiarla? A ver, ¿qué te parece si te modificamos la respiración? Es decir, tenemos técnicas, porque hay muchas técnicas. Entonces, lo que se trata es cambiar el estado y cuando ya observamos que ese estado ya se ha cambiado, que ya de alguna forma se ha establecido también, porque aquí hay un inconveniente. En el momento en que se cambia ese estado, se pierde lo que es el rapport, es decir, la sintonía. Entonces, la base fundamental es volver otra vez, que no es fácil, a llegar a establecer la sintonía y entonces, una vez que ya estamos en esa sintonía, nosotros darnos cuenta, ver en qué punto hemos fallado o debemos mejorar. Claro, O claro. muchas veces también decirle, mira, Emanuel, he visto o me he dado cuenta que no lo estoy haciendo de la forma que para ti a lo mejor es la más adecuada. ¿Hay algo que te haya molestado? Es decir, reconocerlo. Es decir, ¿hay algo que te haya molestado? Porque realmente también es cierto, y de esto tenemos una herramienta, y tengo una herramienta muy potente, que es muy interesante, porque yo cuando ofrezco feedback, luego hay mucha gente que dice, vale, he lanzado el feedback, he dado feedback, pero no sé el resultado de ese feedback. Es decir, si para ti ese feedback ha sido positivo, muy positivo, negativo o muy negativo. Entonces, yo me tengo que asegurar que después de haber hecho un proceso de feedback, saber si ese feedback ha sido positivo. Pero realmente lo que decía este señor o esta persona, es decir, nos podemos equivocar porque puede haber una situación que sea incómoda, entonces es romper ese estado y volver otra vez a retomar, es decir, a tomar la sintonía y una vez que ya he tomado la sintonía, es decir, preguntarle, decir así de claramente, oye, mira, si hay algo que te ha molestado, me puedes decir en qué punto ha sido donde he dicho algo mal, que no sea de tu agrado. Entonces, para de alguna manera retomarlo. Esa sería una de las mejores formas. Una de las mejores y una muy acertada, diría yo, Fernando. Creo que lo dijiste muy bien y es una de las mejores formas en las que podemos eh, ser conscientes y hacer conscientes a las personas de nuestros errores, porque Claro,
no necesariamente es que estamos dando un feedback con el hecho de querer herir, con el hecho de Claro, querer señalar o con el hecho de querer juzgar. Muchas veces el feedback lo estamos tal vez otorgando con el fin de que esa persona mejore, de darle nuestro punto de vista, por supuesto, y creemos que lo estamos haciendo de la forma correcta, pero se nos olvida muchas veces la frase con la que debemos iniciar y es desde mi sí, percepción. sí, sí, Entonces, claro, estamos haciendo la crítica desde nosotros mismos claro, y no tenemos que esperar a que la persona lo reciba desde claro. nuestra Desde una crítica. No, nunca es una crítica. Es Exacto, más bien, es un aporte, yo creo que el concepto sería un aporte constructivo. Es muy decir, es bien, un aporte de mejora. Y también es correcto. cierto que a lo mejor puedes decir, oye, mira, el feedback este que tú me acabas de dar, pues tú puedes decir, bien, Fernando, el feedback que tú me acabas de dar, te lo agradezco, pero mira, ¿sabes? En el fondo voy a seguir haciendo lo mismo. Pues estupendo. Si no te ha Sí, servido, pues no te ha servido. O si tú quieres claro, continuar haciéndolo de esa manera, está bien. También es cierto que en determinados procesos yo te diré, no, Emanuel, si tú sigues por este camino, esto se va a romper o esto va a tener unas consecuencias. claro, Entonces, hay que mejorar. Entonces, hay feedbacks que sí, puedes decir, oye, pues un determinado comportamiento y puedes decir, oye, mira, no, si vas por esta línea, no vamos a conseguir los objetivos. Ah, vale, entonces tengo que mejorar en esto. Pero si es en algo que a lo mejor no tiene importancia, es decir, yo te puedo decir, oye, es que todos los días vienes con camisa blanca. Y tú me puedes decir, bueno, ¿y qué más te da? sí, Claro. Entonces, pues ah, bueno, pues está bien. Bueno, gracias por haberme dicho eso, pero yo aún así voy a seguir llevando camisas blancas. Pues estupendo, no pasa nada. Era una percepción mía. exacto. Ahora, Fernando, Sí, hemos visto el feedback desde el punto de vista de cómo dar nuestra percepción y demás. Ahora, creo que el feedback tiene una composición que creo que es importante. Y es que no es que solo voy a decir las cosas que quizás se puedan mejorar, las cosas que yo vea que están mal, sino que creo que también tiene que ir con una mezcla de algo ahí que sí. bonito. ¿Verdad? O sea, ¿qué Vamos a crees ver. tú sobre cómo Sí, crees señor. que tienen que ser esos Sí, ingredientes sí, de esa sí, receta sí. perfecta para que el feedback sea algo útil y bueno y bien percibido? Sí, señor. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Esto es un formato, ¿vale? Del que hemos hablado, es decir, mira, vamos a tener tú y yo una entrevista y te voy a decir lo que pienso. Bla, bla, bla. Siempre con ese formato. Y luego hay otro que tú acabas de decir y me ha venido algo sabroso, algo jugoso, una buena hamburguesa, donde tenemos una parte donde haces algo muy bien, la parte intermedia es lo que tienes que mejorar y luego decimos, por ejemplo, al final, para que ese sándwich quede bien, de alguna manera, bien montado, pues también le vamos a decir algo positivo. Por ejemplo, yo puedo decir, mira, a un compañero, Luis, eres un tío que eres muy simpático, deberías de llegar a las horas que te toca cuando quedamos para ir al trabajo y además eres un muy buen compañero. Es decir, estamos haciendo un sándwich o estamos haciendo un bocadillo donde le estamos dando un aspecto que hace muy bien, el aspecto de mejora, que es el que yo quiero que de alguna manera haga cambio, es decir, sí, eres muy buena persona o eres muy buen compañero, pero deberías de llegar a la hora que toca y además haces tu trabajo de forma excelente, ¿vale? Entonces, le hemos metido entre las dos cosas que hace muy bien, por ejemplo, le hemos metido la parte, vamos a llamarlo, el aspecto de mejora. Y esto rápido. Y Buenísimo. esta es la forma de construir. Esto podría ser una forma. También hay otro formato que podemos ponerle un apartado donde hace muy bien. Podemos ponerle también dos aspectos de mejora, ¿vale? Pues deberías de llegar a tus horas de trabajo
y por las mañanas, cuando llegas, ponerte a hacer tu trabajo en vez de leer el periódico. Pero además eres un buen compañero. Es decir, le hemos dicho dos aspectos de mejora y en la parte superficial, en la parte de lo que vamos a ver engloba el sándwich o la hamburguesa, pues le hemos puesto dos buenas. Entonces, el inconveniente que tiene esto, si le metemos mucho por en medio, mucho relleno, pues esto es como cuando nos comemos una hamburguesa. Cuando le metemos mucho es difícil de comer. Entonces, con este tipo de cosas también tengamos ese cuidado, ese cariño, ¿no? Es decir, vale, yo te voy a lanzar esto, pero ten en cuenta que te voy a poner unos aspectos de mejora. Claro, claro, buenísimo. No, y me parece esa estrategia del sándwich o de la hamburguesa, como decís vos, esa metáfora me gustó y creo que da para que la gente lo pueda interpretar de Sí, una sí, manera muy correcta. Y algo que me quedo con eso y es el hecho de que cuidado a hacerla muy grande, cuidado con lo que le vamos a meter en el medio, ¿verdad? O sea, ahora, ¿tenés alguna estrategia como para que ellos puedan saber si le están metiendo mucho? Quizás no sé si hay alguna cantidad, sí, si crees que deberíamos de ir a aspectos muy generales o específicos, o sea, ¿qué crees sí, tú con respecto a ese relleno, a ese que sí, tiene que ir ahí? sí. Vamos a ver. El formato este de sándwich, o de hamburguesa, como lo queráis llamar, que está cualquiera de ellas. A ver, es un formato rápido, ¿vale? Es decir, es tal vez incluso, pues estamos tomando café y sin querer te estoy soltando esto y tú de forma inconsciente dices, wow, lo que me ha llegado esta bomba. Y ha sido rápido, o sea, la tengo pensada y porque digo, no, yo a este hombre le tengo que decir específicamente este aspecto de mejora que creo que le va a venir bien. Si lo quiere tomar o no lo quiere tomar. Si lo quiere tomar, perfecto. Y si no, pues no pasa nada. Ya se lo diré de otra manera. Esto sería una forma, así sencilla. Pero ya cuando vamos a un formato mucho más específico o donde realmente hace falta tener un punto donde, escúchame, vamos a sentarnos y vamos a tener una conversación un poco más, entonces ya es otro formato, ¿vale? Ya es el formato que hemos hablado, donde vamos a tener una intimidad, es decir, vamos a sentarnos o vamos a estar en un lugar aparte y yo te voy a contar cómo, desde mi punto de vista, creo que deberías de mejorar. Y ya está. Siempre con el Claro, formato, con cariño. Pero hay veces que voy a darte un feedback y es un feedback muy rápido. Es decir, es bueno, mejora, bueno. Es decir, eres un buen compañero, debes de llegar puntual a tu hora de trabajo y además haces tu trabajo muy bien. Dices, bueno, sin querer, me estás llamando que soy muy bueno, pero me has metido entre medio y queda eso de forma inconsciente que tengo que llegar pronto. Ah, bueno, sí, también tienes razón. Estupendo. Pero es una forma muy recursiva y muy rápida que podemos utilizar. claro, excelente. Ahora, hemos estado profundizando mucho en lo que es el feedback de uno a uno o inclusive todas estas estrategias que hemos hablado sirven para de uno a varios o de Sí, varios a... sí, Ahora, creo que sería útil, Fernando, que nos adentráramos un poquito en el tema del autofeedback. sí, ¿Ok? ¿Cómo me doy yo ese autofeedback o cómo logro yo sí, tener sí, un autofeedback útil sí, para sí. mi vida? Muy bien. Vamos a ver. El proceso del autofeedback, a ver, en principio, esto es práctica. Y yo esto recomiendo que en próximos, o podemos hacer algún evento, o podemos hacer cualquier tipo, esto más profundo, y sería muy bonito, para, para hacer un evento de feedback, y sería muy bonito. Pero ahora que tú me comentas esto, el proceso es realmente práctica, ¿vale? Vamos a enseñar un poco la técnica. Es decir, nosotros cuando nos hacemos autofeedback, lo que hacemos es que yo normalmente estoy sintiendo lo que estoy haciendo. Yo, por ejemplo, ahora estoy hablando con vosotros, contigo, y yo sé que estoy hablando, estoy gesticulando y estoy en mi primera persona, estoy siendo yo, estoy asociado a lo que hago. Entonces, cuando yo estoy asociado a lo que estoy haciendo, es decir, estoy viéndome, escuchándome, sintiéndome, escuchando, entonces cuando yo tengo la posición de observador,
lo que tengo que hacer, que esto podemos enseñarlo, es decir, es cómo salimos de esa posición de asociado a disociado, es decir, pasar a lo que llamaríamos la tercera posición. Y entonces, cuando ya estamos en ese punto de tercera posición o punto de disociado, es decir, que no estoy en la posición actual mía, sino de observador, es como si saliera y me viera desde fuera y entonces estoy viendo a la persona que es en sí. Por ejemplo, si yo me estoy viendo, yo estoy ahora hablando contigo y yo me quisiera dar autofeedback, lo que haré es salirme de esta posición y verme como si yo fuera un observador y entonces estoy viendo que está aquí Fernando sentado y estoy viendo y escuchando lo que Fernando dice y hace. ¿Sí? Y entonces, como observador, ¿vale? Yo lo que hago es ver qué aspectos de mejora serían buenos para mí para que hubiera una mejor comunicación, por ejemplo. Claro. O sea, es decir, es un proceso que lleva su tiempo, pero que, repito, sí sería bonito que hiciéramos bueno, pues una jornada o hiciéramos un punto donde podamos hacer este tipo, pero ya te digo, principalmente es llegar a la posición esa de observador, es decir, tener esa capacidad de salirnos de esa posición de estar asociados a la situación, salirnos fuera y observarnos, ¿vale? Como si fuera otra persona, como si yo fuera un coach, y decir, ah, sí, mira, Fernando, deberías mejorar en tus gestos o deberías utilizar un formato especial para dirigirte a tus compañeros. ¿Lo tienes claro? Y entonces cojo y regreso otra vez a la posición inicial y entonces digo, ah, lo que me ha dicho mi observador me ha gustado. Estupendo. Pues entonces cambio el formato. O a lo mejor digo, no, no, lo que me ha dicho mi observador no me parece. Voy a seguir con mi línea. Bueno, pues también. Pero es esa, la capacidad de poder tener, de poder salirnos al punto ese de observador, vernos como observadores. Eso es muy importante. Una manera muy fácil de poder analizar esto, Fernando, creo que es el hecho de como cuando nos ponemos frente al espejo nosotros, Sí, ¿verdad? sí, Estamos viéndonos a nosotros mismos sí, y estamos analizándonos de pies a cabeza a ver si nos queda bien, si el cuellito no está arrugado, si sí, el sí, sí, pelito sí, la camisa, tal, pelito. Sí, o sea, estamos siendo nosotros, pero nos estamos observando en el espejo, ¿verdad? Entonces es como poder tener esa misma capacidad nosotros de llegar y hacernos a un ladito, como dices tú, y poder, exactamente. en Y lugar poder, de analizar cómo tengo el cuello o cómo está mi peinado, sí, señor, es cómo estoy expresándome, eso cómo es, estoy utilizando mi gesto, o exactamente, inclusive estoy exactamente. cambiando el tono de voz, Sí, estoy señor, haciendo cambios de tono o estoy hablando en todo momento con la misma tonalidad. sí, Todo este tipo de cositas que creo que serían útiles a la hora de ejemplificar todavía aún con esta metáfora del espejo el sí, tema señor, de la autoestima que dices tú, ¿verdad? sí, 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 sí. Es Ahora, una muy buena herramienta, de verdad. excelente. Parece que es complicado. No, vamos a ver, no es complicado, es sencillo, ¿vale? Lo que pasa es que tiene su práctica, ¿vale? Que eso ya repito, que si eso en otra ocasión, en otro momento, podíamos hacer una jornada o podíamos hacer una masterclass y podíamos profundizar tal vez, a lo mejor un poco más en estos puntos, que por mi parte sería pues muy gratificante y sería muy recomendable. Claro, claro, así es, porque de hecho esto es apenas como una pinceladita Sí, pincelada, claro. del pastel, lo que les estamos otorgando en este webinar, Este ¿verdad? espacio. Sí, señor. Podríamos durar horas de horas Por hablando mí, de toda la por mí estrategia. encantado. Yo tendría, vamos, para mí sería, vamos, me podía tirar aquí hasta las 6 de la mañana, hasta las 8 de la mañana y te aseguro que no habría ningún problema. Y haríamos, te digo, haríamos demostraciones y haríamos ejercicio. Y yo por mí encantado. Así es. Ahora, Fernando, Dime. ¿en qué crees tú en qué áreas de nuestra vida sería útil poder llevar o desarrollar esta herramienta del feedback? Mira, lo tenemos ahora, desgraciadamente, en esta situación con el COVID-19.
Y es que pues ahora tenemos, en general, pues la familia está mucho más dentro del entorno, ¿vale? Y muchas veces pues hay presiones, hay momentos más o menos agradables, hay otros más agradables, en fin, hay un entorno más a lo mejor. Entonces, muchas veces el llegar y decir, bueno, vamos a ver, antes de explotar y decir, "Guau, guau, guau, guau", y enfadarte, no, es decir, voy a tomar ese punto, es decir, mira, hijo, o a tu pareja, o a tu suegra, o a quien sea, es decir, suegra, mire, ¿podríamos hablar usted y yo? Mire, tengo que hablarle de esto, tal, ¿qué le parece esto, esto, esto? Es decir, utilizarlo como un formato, no de castigo o un formato de que lo haces mal, sino decir, mire, en estos momentos usted está gritando más de la cuenta a los niños o me está gritando cuando yo realmente estoy trabajando y a lo mejor pues no se da usted cuenta y a mí esto no me hace sentir bien, ¿no? Entonces, de alguna manera, es decir, en estos entornos pues es muy interesante a nivel de familia, a nivel de hijos mismo, es decir, oye, mira, vamos a ver, es que no estudias, es que no estudias, no, vamos a ver, ¿cuál es el motivo por el cual no estudias? ¿Dónde te puedo ayudar? ¿O qué deberías hacer para que estudiaras? ¿Puedo hablar contigo, hijo, para saber qué te está sucediendo? Entonces, es lo mismo, es decir, es llegar al punto donde ¿me das permiso para poder hablar contigo? Sí, en un punto y tal, porque es importante. Y luego, es decir, cuando ya te ha concedido el espacio, el tiempo, el lugar, el sitio, pues a partir de ahí es de cuando tú tienes que darle desde tu percepción lo que tú tienes que decirle, pero de forma clara, precisa, que no sea ambigua y no empezar a sacar temas a relucir que no vienen a cuento. Es decir, son cosas que son específicas. Y desde luego, repito, y con esto es muy importante, y con amor, con mucho amor, mucho cariño. Claro, entonces nos acabas de Para cualquiera. ejemplificar diciéndonos, llevándolo al ámbito de familia, ¿verdad? Familia, Eh, ¿dónde más crees que podemos desarrollarlo? Hablamos del inicio de trabajo, en el ¿en qué? trabajo mismo, tú, por ejemplo, puedes tener tu equipo de comerciales, o puedes tener tus equipos de directivos, o puedes tener tus subordinados, o viceversa, porque, a ver, el feedback también hay que interpretarlo, no de como está la gente acostumbrada, es decir, es de forma descendente, también puede ser ascendente, es decir, yo, por ejemplo, si soy un director general, vamos a suponer, yo querré que también a mí mis subordinados o trabajadores de la índole que sea también me den feedback, porque para mí también es muy importante. Entonces, dentro del mundo de la empresa es muy importante el feedback. Da igual en el entorno en el que estés. Es decir, es muy bueno saber qué es lo que está sucediendo y saber qué es lo que piensan de ti y en qué aspectos incluso puedes tú mejorar, porque eso te va a hacer crecer. Ya no solamente el que están acostumbrados, no, es que el líder es el que da feedback. No, no, no. Y cualquier subordinado también puede darte feedback y debe ser así. Y debes de aceptarlo. En el Excelente. entorno laboral, por ejemplo, pues con entornos entre amistades, amigos, ¿vale? En el entorno social, en cualquier área. Es decir, el feedback, si realmente lo interpretamos como una herramienta de aprendizaje, en cualquier área de nuestra vida. Siempre. En Así es. cualquier área. Así es, y por eso fue que cuando le pusiste el nombre a la sesión de hoy de feedback como herramienta de cambio, creo que Sí, le quedó, como dije al principio del webinar, como anillo al dedo, ¿verdad? O sea, definitivamente cuando nosotros empezamos a utilizar esta herramienta y ujú, empezamos a ver las cosas como de que no es crítica, sino que más bien es aprendizaje, eh, exactamente. no es señalar, sino que es un aspecto de mejora, que no es el hecho de sentirme frustrado o señalado o atacado, sino que más bien es como venga toda esa oportunidad de mejora a mí para poder Exactamente. recibirla. Bienvenida sea, le abro los brazos más bien. Cuando cambiamos ese chip y esa mentalidad, eh, nos enriquecemos muchísimo, ¿verdad? Claro. Y ahora, Y para... fíjate, y perdona que te interrumpa, y si trabajamos en equipo, ¿vale? Correcto. Hace que el equipo sea todavía
mucho más potente, ¿vale? Correcto. Genera una sinergia, es decir, hace que todavía el efecto sea multiplicador, ¿eh? Perdona, Ajá. iba a hacer una pregunta. No, más bien, lo que quería era que nos ilustraras un poquito de cómo es, porque nosotros lo utilizamos muchísimo, pero es porque ya sabemos el poder y lo rico, el sabor que tiene el poder recibir o el poder solicitar incluso el feedback, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo le puedes vender tú la idea a los que nos están viendo, los que nos están escuchando, acerca de esto, acerca de utilizar el beneficio? ¿Qué cosas crees cuál sería el máximo provecho que le pueden sacar a esto, Fernando? Pues mira, yo me haría la siguiente pregunta, por ejemplo, si es en el entorno laboral, si es en el entorno de pareja, si es en el entorno de amigo, yo le preguntaría, por ejemplo, vamos a suponer, yo te diría, Emanuel, desde tu percepción, ¿qué crees tú que yo debería mejorar para que nuestra relación, por ejemplo, de trabajo o nuestro X, fluya de forma más efectiva? ¿Sí? Es decir, partiendo de esa idea. Es decir, yo quiero mejorar. Entonces, yo te diría, Emanuel, por favor, desde tu percepción, ¿me puedes decir, por favor, qué crees tú que debería de hacer yo para que nuestra relación fuera todavía mucho más fluida? Ok. Entonces, lo que nos estás diciendo, Fernando, es que prácticamente nosotros tendríamos que andar como con la necesidad, con el sabor, o no sé cómo Sí, sí. decir, De, poder tener la apertura de más bien pedir el feedback. exactamente, exactamente, exactamente. Esa es la esencia. Es decir, porque a mí, por ejemplo, puedo decir, mira, sí, me gusta la chaqueta que tú llevas. O puedo decir, mira, la chaqueta que tú llevas no me gusta. Vale, para mí eso no es feedback. Pero yo te podré decir, mira, Emanuel, en las masterclass o las conferencias que hemos estado desarrollando, ¿qué opinas sobre mi vestuario? Y tú me puedes decir, mira, es que Fernando vas formal o vas demasiado formal o tal vez deberías de ir más informal. Ah, de acuerdo, ¿vale? Porque a lo mejor puedes decir, no, es que vas demasiado formal. Pero yo te pido feedback. A ver, Emanuel, desde tu percepción sobre, porque yo quiero saber, a lo mejor puedes decirme, mira, Fernando, es que vas demasiado serio, entonces deberías de ir con una ropa más informal o viceversa. Porque hay mucha gente que va siempre con ropa informal y a lo mejor pues hay determinados momentos donde se requiere llevar pues una vestimenta un poco más especial, ¿no? Entonces, pues bueno, oye, realmente en estos momentos, ¿sabes? Entonces es muy importante el que el feedback también nosotros seamos iniciadores o que nuestra iniciativa sea en qué puntos yo quiero mejorar o debo de mejorar. Claro, completamente de acuerdo, Fernando. Eh, Hay una pregunta que nos hacen por el chat y dice, eh, ¿qué pasa si solo tengo en esa persona un aspecto positivo y tengo más aspectos que de los que yo, desde mi percepción, creo que esa persona podría mejorar? ¿Cuál sería la estrategia que vos podrías decirle más indicada a esta persona para que dé el feedback? Vale, primero hay que ver el estado de la persona, ¿vale? Porque te aseguro que todos tenemos muchas cosas que mejorar, pero también hacemos cosas muy bien, ¿vale? Entonces, antes de formalizar ese sándwich, ¿vale? O esa hamburguesa, vamos a prepararla. Es decir, no te voy a pillar, no te pillo y aquí te mato, porque puede ser un poco peligroso, ¿vale? Entonces, voy a decir qué hace muy bien, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que hace muy bien. Y luego es en dos, no más, ¿eh? Dos veces decirle qué aspectos de mejora tiene que hacer. Entonces, una buena, busquemos lo bueno, ¿vale? Lo que hace muy bien o lo que hace bien, porque seguramente ahora también cosas que hace bien, no solamente una. Y luego vamos a ver
esos dos aspectos de mejora, ¿vale? Dos. No empachemos tampoco a la persona con tanto material. Es decir, más vale que le demos hoy una hamburguesa y mañana o pasado mañana le demos otra hamburguesa. Porque si todos los días le estamos dando hamburguesas, pues llegará un momento donde te dirá, espera un momento que ya estoy cansado de comer hamburguesas. ¿Vale? Así es. Entonces, dame una hamburguesa hoy y dentro de... Claro, también hay excepciones, porque a lo mejor hay momentos donde tú tienes que darle un feedback inmediato. Bueno, pues si hay que darle un feedback inmediato, se le da. Pero si tu intención es que esa persona mejore a través de este proceso, no lo empaches. Es decir, dale una hamburguesa hoy, prepárale una buena hamburguesa, con 2 pisos, si quieres, con 2 aspectos de mejora, y cuando hayan pasado 3 días, observas, calibras, y a lo mejor al tercer, cuarto día le dices, oye, mira, ven, que tengo necesidad de hablar contigo. ¿Tienes algún inconveniente? No. Y entonces le lanzas otra hamburguesa. Y si le lanzas esa hamburguesa o le lanzas ese sándwich en el formato que estamos hablando, nunca, nunca, nunca le va a sentar mal. Buenísimo, buenísimo, Nunca. excelente. Siempre que lo hagamos con amor. Siempre, por favor. Eso es muy base. Es importantísimo. Es Claro, decir, y antes de hablar con la persona, incluso tomar una respiración, sentarme contigo y decir, voy a respirar. Y entonces soltarle esa hamburguesa, pero prepararla. Es decir, no la vas a preparar en el momento, porque si la vas a preparar en el momento, dices, a ver, ¿qué tiene bueno este hombre? No, este hombre no tiene nada bueno. Hombre, sí, algo tendrá. Piensa, ¿qué es lo que tiene bueno? Ah, bueno, pues sí tiene A, B, C. Vale. Pues entonces ya tenemos A, B. Y ahora, ¿qué es lo que quieres que mejore? Esto y esto. Pues ya está. Ya tienes montada la estructura y es, esto lo haces muy bien, ¿vale? El formato es, esto lo haces muy bien, desde mi percepción deberías de mejorar A y deberías mejorar B y haces muy bien Z. buenísimo, Esta, buenísimo. esta, esta es la forma. Claro, ¿no? Y completamente de acuerdo. Creo que siempre la gente tiene sus cosas buenas. Quizás a veces nos fijamos más en lo que queremos mejorar o en lo que la persona podría mejorar y no le damos tanta importancia, pero creo que también es bonito el poder rescatar esa parte de lo que hago bien y lo que quiero que mejore y hacer este famoso sándwich que dices Pero vos, también ¿verdad? es muy importante, hay que ser muy, muy específico. Ujú. No seamos ambiguos. Tienes que hacer, por ejemplo, tienes que hacer tu trabajo bien. A ver, dentro de mi trabajo, ¿qué es específicamente? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, pues debes ser más ordenado a la hora de guardar los documentos. Eso sí, eso es específico. Pero no es decir, tienes que hacer mejor tu trabajo. No, tu trabajo lo haces bien, pero deberías mejorar en la forma de cómo ordenas tus documentos de los clientes. Eso sí que es específico. Buenísimo, excelente. Fernando, ya prácticamente llevamos 1 hora y 5 minutos transmitiendo en Facebook, entonces vamos a cortar la transmisión de Facebook en este momento. Muy No bien. sé si hay algo que quieras compartirnos, así como cierre final, tus Bueno, últimas pues palabras para la gente que nos... sí, yo hay algo que quiero compartir y de verdad, porque realmente me estoy dando cuenta que dicen, no, es que las cosas hay que cambiar, hay que cambiar. Yo pienso que hay una cosa que sí me gustaría que hiciéramos todos como un ejercicio, y es que cuando salgamos a la calle y saludemos a la gente, que lo hagamos con corazón, con cariño, con una sonrisa. Es decir, cuando salgamos a la calle y veamos a alguien, saludemos con sonrisa. Cuando estamos con un funcionario, cuando estamos en la panadería, cuando estamos comprando y nos acercamos a alguien, ese hola, buenos días o ese buenas tardes, que hagamos, por favor, una sonrisa. Y esto realmente, si esto lo conseguimos y hacemos este ejercicio, veremos que desde mi opinión y desde lo que yo percibo, las cosas funcionan mucho mejor. Van a ser de verdad más, vamos a llevarlo más eh, amigables. Y estamos en una situación donde, desgraciadamente, pues se están viviendo cosas muy, muy feas y que están. Y entonces, qué menos que ese saludo tenga una respuesta también con una sonrisa, ¿no? Es decir, desde corazón.
mirando a los ojos, ¿eh? Y esto pues sería un ejercicio que me gustaría que todos hiciéramos y que lo pongamos en marcha. Claro, buenísimo, completamente de acuerdo con vos, Fernando. Este, ¿Qué tal, Fernando, si nos ofreces tus redes sociales, dónde te pueden Claro, contactar? yo tengo, vamos a ver, ahora en estos momentos, bueno, yo tengo ahí, tengo he enviado una hoja donde está mi página web, pero lo voy a decir. Mi página web es One New Code NLP y pueden poner también Fernando Muñoz. Y luego, pues mis redes sociales son Fernando Muñoz. Ahí, muy bien, exactamente, eso es. También está ahí mi celular, el 687, bueno, está 24, 687, 16, 16, 63. Y luego ahí están mis correos electrónicos, donde pueden acceder perfectamente y lo que necesiten, pues, o lo que necesitéis, estoy a vuestra disposición. Claro que sí. Buenísimo, Fernando, excelente. Y si hay Eh, alguna duda o alguna cosa que alguien quiera compartir o que quiera, pues yo gustosamente estoy abierto para clarificar, porque a lo mejor hay gente que quiere saber un poco más o tal, pues no tengo ningún inconveniente en clarificar y en explicar algo más con respecto a si hay algún apunte que no está claro. ¿Eh? Listo, buenísimo, Fernando. Entonces vamos a cortar la transmisión de Facebook y te quedas un segundito para quedarnos un poquito con la gente de Zoom. Claro que sí. Pues nada, Gracias, un gracias placer. por nuestra transmisión en Facebook y esperamos nos sigan en Instituto Robre con más webinars que tenemos preparados para ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos, estamos listos, Fernando. Eh, Estamos listos. Acá ya cortamos transmisión en Facebook. Agradecerte primeramente el haber compartido con nosotros tu tiempo. A los que están aún conectados acá por la plataforma de Zoom, Fernando nos va a otorgar 5 minutitos aquí de Claro. consultas específicas y demás para que ustedes puedan aprovechar el tiempo por acá. Entonces, si pueden hacerlo vía chat, se los agradecería. Si hay alguien que le gustaría inclusive interactuar con Fernando, con el micrófono, Sí. eh, nada más nos hacen ahí la solicitud levantando la mano. El Zoom tiene una aplicación un botoncito que es de levantar la mano, entonces nada más me levantan la mano y con mucho gusto le podemos hacer una interacción ahí rápida con Fernando para aprovechar estos 5 minutitos que nos va a otorgar Fernando con Claro, consultas. claro que sí. Creo que ha estado bastante claro, bastante preciso el tema, Fernando. Buenísimo. Creo que mientras llega algún chat, eh, simplemente decirte que coincido con vos en el hecho de poder llegar a- a desempeñar esta herramienta de feedback en cualquier aspecto de nuestra vida, sea en la parte laboral, sea en la parte profesional, sea en la parte familia, amistades, etcétera. O sea, realmente tiene una flexibilidad y creo que lo podemos moldear muy bien si la sabemos estructurar. Sí, señor. Así es. Es una herramienta muy potente, muy poderosa. Y ya te digo, y yo desde la experiencia en el mundo de la empresa, de hecho, te diré que he estado haciendo una capacitación en Colombia, expresamente, una empresa, pues yo te voy a decir, una empresa donde eran 150 personas, cuidado, específicamente para hacer una capacitación específica de feedback de alto rendimiento. Buenísimo, buenísimo. Me llama mucho la atención y vamos a estar próximamente ahí, vamos a ponernos de acuerdo con Fernando porque ya en este tema del feedback lo hemos venido hablando desde que salió. Ahí hace poquito estuvimos como tratando de darle vuelta y vamos a ver en qué momento les traemos a ustedes esa masterclass de la que le habló Claro. Fernando. Ayer por el feedback.
Nos preguntan por acá, Fernando, Sí. ¿qué estrategia aconsejas en caso de que la persona a quien dimos feedback no demuestra cambio? Bien, entonces la pregunta yo que le haría es decirle, ¿te ha servido el feedback? O sea, es decir, ¿te ha servido lo que yo te he dicho? Primero, porque a lo mejor te puede decir, no lo he entendido. Porque muchas veces pensamos que hemos dado un buen feedback. Y la cuestión es decir, ¿te has enterado de lo que te he dicho? De 0 a 10, 0 es nada y 10 es lo máximo. Ah, sí, sí, me he enterado, un 10. Entonces ahora ¿vas a hacer algún cambio? No. Bueno, pues si no va a hacer ningún cambio, no va a hacer ningún cambio. Pero si realmente es por algo que realmente a una persona le interesa, por ejemplo, si es en el trabajo, pues, o es en la pareja, o es en cualquier actividad, te puede decir tu pareja, oye, mira, Emanuel, resulta que me pasa esto y esto deberías de mejorarlo. Entonces, claro, si tú quieres a tu pareja o tú realmente quieres estar a gusto en el trabajo o quieres hacer ese cambio de mejora, pues tendrás que poner de tu parte. Si no pones de tu parte, pues claro, evidentemente, pues ya ahí no hay opción. Entonces, ¿tú me has entendido lo que te he dicho? Sí. ¿Vas a hacer algún cambio? No. Pues entonces, si no vas a hacer ningún cambio, no puedes seguir. Otra cosa es decir, sí quiero hacer cambio, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo te puedo ayudar? Entonces, sí que es importante saber, recibir cuál es el motivo por el cual incluso no quieres hacer los cambios. ¿Eh? Claro, 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 Entonces, o incluso si me has entendido, porque a lo mejor no me has entendido realmente la información que yo he querido hacer llegar. Entonces, pues pregunta. Porque si yo, por ejemplo, soy ambiguo, o sea, tienes que cambiar en tu actitud en el trabajo. Pero tú le dices eso y no sabe la persona en qué específicamente, pues el hombre dice, sí, te voy a cambiar mi actitud en el trabajo, pero no sé qué es específicamente. Entonces hay que preguntar, ¿en qué quieres que cambie? Porque si quieres que hayan cambios en mí, dime específicamente en qué quieres que yo cambie. Esto es muy importante. Y entonces, cuando yo doy feedback, también de la misma forma yo tengo que ser capaz de decir, oye, mira, esto que tú me has contado está muy bien, pero no lo entiendo. ¿Me lo puedes explicar de otra manera? ¿O en qué específicamente tengo que mejorar? claro, claro, completamente de acuerdo. Buenísima la estrategia. Creo que el hecho de poder devolverle la pregunta a la persona que se le dio el Claro. feedback es algo muy útil, ¿verdad? Y luego, esto también es muy importante. Es decir, sí, pero no sé cómo hacerlo. Vale, no te preocupes. ¿Te puedo ayudar yo en algo en particular para que tú puedas mejorar? Ah, sí. Sí, pues mira, ¿me podrías ayudar en esto? Ah, pues perfecto, vamos a trabajar por aquí. Entonces, de la misma forma que damos feedback, pues también tenemos que ser, de alguna forma, acompañantes. Es decir, si yo quiero que esto lo hagas bien y tú no sabes hacerlo o no entiendes, yo te voy a ayudar a hacerlo. ¿Te parece bien? Estupendo. Pues vamos a hacerlo. Claro, claro, perfecto. Así es. Buenísimo, Fernando. Tal vez sí, para ya despedir a Fernando, que por allá son horas No, no avanzadas. importa. Si tienen alguna pregunta, de verdad, yo no tengo ningún problema, ¿eh? Sí. Si hay alguna pregunta, todas las preguntas que quieran hacer, de verdad, que me cuenten, porque yo no tengo ningún tipo, no tengo, o sea, yo no tengo prisa ya. Buenísimo, buenísimo, Fernando. Muchas gracias. Tal vez si también pudiéramos regalarle ahí a Fernando por medio del chat y yo le hago llegar las palabras con una sola palabra o con una frase, ¿qué te has llevado de lo que Fernando nos ha otorgado de esta sesión? ¿Qué te has llevado? ¿Con qué palabra describirías todo lo que te ha dicho Fernando, todo lo que te ha entregado en esta sesión de Zoom, para nosotros poderle dar ese feedback a Muchas él gracias. y que podamos contar con esas frases y con esas palabras que ustedes nos pueden suministrar? Muy Eh, amable. Extenderte el agradecimiento Eso es un completo, gran regalo, ¿eh? Es un gran regalo. total, ¿verdad? De todo esto que nos has compartido, ¿verdad? Sabemos que la estrategia
del feedback es muy amplia, podríamos hablar muchísimo más tiempo, muchísimas más horas. Podríamos tirarnos una, sí. Como lo dije al inicio, apenas esto es como una pinceladita, Una ¿verdad? pincelada. Sí, sí. De cómo desarrollar el feedback, de cómo hacerle una herramienta, de cómo hacer una estrategia de cambio con respecto a las cosas. Eh, Agradecerte la flexibilidad con todo y el problema de conectividad que tuvimos ayer, Lo siento reprogramar mucho lo de ayer. y demás. Se nos salió de control a ambos y son cosas que pasan ahí simplemente, ¿verdad? Muy bien, pues lo mismo te digo, Manuel, muchas gracias por vuestra, bueno, por hacerme partícipe de este evento, de poder referirme a todos los asistentes y los que, bueno, pues los que no han podido asistir, pues posiblemente lo puedan ver a través de Facebook. Y bueno, pues para mí ha sido un placer y de verdad, pues muchas gracias por contar conmigo. Listo, por acá nos mandan los comentarios ya, Fernando, y nos dicen eh, muchísimas gracias, muy, así, muy, muy bueno, muy bueno, y nos mandan un like. Por acá nos dicen también, magnífica herramienta. Por acá nos dicen también, súper útil, la voy a empezar a utilizar. Muy También nos bien. comentan, me encantó esta forma de entender el feedback y poder ayudar a otros. Excelente expositor, hoy ya lo piropearon y todo. Gracias. Eh, Muy útil, nos dicen por acá. También nos dicen, nunca había visto este tema como un feedback, de ahora en adelante lo voy a empezar a usar, buenísimo, eh, muy bueno, excelente, los felicito, excelente. Esos son los comentarios que te llevas, Fernando. Pues muchas gracias. Buenísimo, agradecerte, agradecerles a ustedes también los que se han quedado hasta ahorita conectados con nosotros hasta el final de la transmisión. Síganos en www.robrecr.com. Ahí les tendremos muchos más webinars en nuestras páginas de Facebook y Instagram. Nos pueden encontrar como Robre Instituto y ahí estamos siempre, siempre posteando información, llevándoles productos de excelencia, expositores de excelencia. Les hemos traído sesiones de webinars y con Fernando era el cierre, ¿verdad? Y como te lo dije, íbamos a cerrar con broche de oro, cerrando con vos, Fernando, esta semana, estas 2 semanas prácticamente que hemos tenido de webinars, en las cuales les hemos traído una variedad de 10 temas de mucha utilidad y esperamos pronto traerles muchísimos más. Así que, Fernando y los demás que están conectados, que espero que descansen. Les deseo muy buenas noches. Por allá no sé qué decirte, Fernando, porque ya es de Nada, madrugada. todo está bien. Perfecto. Gracias. Y entonces estamos en contacto. Síganos y agradecimiento total y profundo a todos. Gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches. Ahí nos quedan 3 personas por salir, Fernando, ya te aviso. Nada, tranquilo, está todo perfecto. Manuel Santos, vos lo conoces, ¿verdad? Ah, mira, yo tengo ya esto grabado. A ver. Ya puedes ahí. No, ya está.
Por acá tengo a Shirley. Voy a abrirle el Ah, micrófono. ¿estáis, Oli? Hola, Shirley. Hola, ¿cómo está? Buenas, Buenas noches. ¿qué Muchas tal? Excelente. Los felicito a los dos. Excelente presentación. Gracias. Ah, sí, yo que vengo escuchando del feedback hace mucho tiempo, pues definitivamente aún aprendí cosas. Buenísimo, buenísimo. Estaba excelente. Muy, muy bueno. Muy Bueno, bueno. Muchas Muchas gracias. gracias. gracias a vos, Muchas Shirley, gracias a ti. por estar ahí. Le comentaba a Fernanda al inicio que Sí, me agradecía por el hecho de habernos hecho el contacto con vos y invitarte, porque verás que con la charla tuya, sí, a la gente la ha recibido muy bien, hemos tenido muchos comentarios buenos acerca de esa y demás, entonces, y yo sé que con Fernando no va a ser la excepción, ahí ya le dejé los comentarios que nos dejó la gente y sabemos que van a venir más, Fernando. sí, segurísimo que sí. Muchísimas gracias. Y sí, con mucho gusto, ya sabes, cuando me necesiten y pues sí, esta charla también estuvo fenomenal. Yo creo que había muchos detalles. A veces uno habla del feedback y yo mismo, o sea, yo sé que Fernando me ha enseñado a hacer feedback. No lo hago muy bien como él. A veces no le pongo todo el amor que él dice, pero pues sí es un ejemplo. Él Haces bien, realmente es Soli, muy haces bien. influente. Bueno, no sé. Das buen feedback. Das buen feedback. Bueno, o sea, la información la hago llegar. Lo que pasa es que la parte del amor no siempre está muy presente. Bueno, Pero muy bueno, estuvo muy bueno el tema, me encantó muchísimo y definitivamente lo voy a estar compartiendo con otros grupos. Muchísimas gracias, Emanuel. muchas Buenísimo. gracias, Soli. Gracias a vos, Muy Shirley, lindas, por el apoyo, por conectarte, por seguirnos y por poner ahí a darle apoyo a Fernando desde el otro extremo. claro, Sí, claro, claro, gracias. claro. Ahí estaba. En Facebook, ahí poniendo muchos likes ahí, muchísimos likes. Quedó estupendo. Muchas Bueno, los gracias, dejo para Soli. que sigan conversando y bueno, después hablamos, ¿ya? Muy Gracias, bien. Shirley. Bueno, un Vale. abrazo a los dos.